Y por último, ya como para cerrar esto, y también el ritual final con relación a la muerte, son las novenas. Siempre hay una señora con un rosario que dice, verá, no se olvide de la novena. Entonces, en la novena, son 9 días que tú estás haciendo el Santo Rosario para poder despedir bien a tu ser querido y que no esté penando. Eso es una de las primeras cosas. Ahora, a toda esa tracalada de gente que va a la novena, va es para comer. No va para rezar. Yo te iba a encamar, ¿verdad? Yo te iba a decir que tú eres de los manes que van para comer. Sí, yo era, porque hace tiempo no he ido a una novena. Pero hay una señora que vive por mi casa, que ella es la señora del Rosario. Entonces, ella está atenta a cada muertecito en cualquier parte de los 5 sectores del bosque. Ella está atenta cuando ¡fum! Muere un man. Entonces la man va, oiga, ¿le gustaría que hiciéramos la novena? Claro, claro. Pero verá que tiene que darle de comer a las que rezan, a sus invitados. Entonces tú ya tienes que saber que por 9 días tienes que dar pan con café, por lo menos. Pero la tradición es que, bueno, que sean 9 días de comida variada. Arroz con pollo, pan con café, que un día sea mortadela, que otro día sea queso, aguado. Ajá. Entonces, por lo general, no sé si a ti te ha pasado, alguien te ha dicho que cuando hay un muerto, tú vas al velorio y vas a comer café con rosca. O directamente de café, porque vas a cafetear a tu pana, vas a cafetear a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, los vas y los cafeteas. Cuando dicen, a veces cuando se muere alguien, lo cafetearon. La comida también es parte fundamental de todos los rituales, tanto del velorio como de la novena. Pero en la novena igual, imagínate que es tan caro morirse que tienes que darle de comer por 9 días a una tracalada de gente que va a rezarte. Y verás que había, eran, se puede decir, costumbres de ya de nuestros ancestros, de que al muerto se le llevaba ofrendas, se le dejaba comida ahí, tiempo. Algún man y bebidas, claro, y hay algunos en México todavía los santos se le hace un altar y se le pone lo que más le gustaba. Entonces, comer y pan de muertos. ¿Te imaginas que aquí en Machala adopte esa cultura y vayan a dejar todos los 2 de noviembre jama y el 3 ya no hay nada, bro? Claro. Ya la gente se come. Y la gente en su movida decía, se vino y se comió su guatita. Se comió su ceviche ese señor. Oye, la plena, yo si quisiera ceviche, brother. Y claro, tú vas y comes. Aunque hay gente mala que te podría poner alguna cosa en la comida para que no te la vayas a comer. Claro. Lo que se hace después de la novena es que al mes se le hace una misa al difunto. Claro, sí. Después a los 3 meses. Después a los 6 meses y luego cada año. Y se dice que si tú no le haces la misita, viene la persona y te reclama, te jala las patas. Que no también, esa frase, el que te jalan las patas, también es parte fundamental de la tradición. Comienza a alborotarse el muertito. Todos los domingos, o sea, la gente que es católica va los domingos, no es necesario organizarle una misa, sino que tú vas los domingos, le dejas el nombre a la persona que lee los anuncios. Una misa general. Y es la misa del domingo, pero al principio dicen, por la memoria de tal persona, por el alma de tal persona, de parte de su familia, así, o sea. Y por ejemplo, y si yo quisiera una misa para mí solo. Tú tienes que dejar una ofrenda, tienes que dejar un pago ahí al sacerdote. No, pero no es un billetazo. Pero si tú quieres una misa para determinado día donde la iglesia no organiza misas, eso ya tiene un costo adicional, que no es como que hay una tarifa, sino que tú le dices al sacerdote, mire, le dejas 20 latas ahí. Entonces el man, o no sé, el obispo, no sé quién sea, el padre ya ponga tarifa. Supongo que hay tarifas por bodas y cosas, pero no sé si por misa o sea, yo sé que sí te pueden llegar a cobrar por la misa antes del entierro. Pero no sé si por cada misa que tú le haces a tu difunto.